Bien, ya tengo abierto. Entonces voy a compartirles pantalla. Se ve pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Qué es lo que leen ahí? Sistema tegumentario, doctor. Sistema tegumentativo. Perdón, Bueno, tegumentario. entonces vamos a avanzar este capítulo que corresponde, es un nuevo capítulo, que es el sistema tegumentario, que también se conoce como tegumento o sistema tegumentario, o simplemente tegumento. Está conformado por la piel, que tiene dos partes, el epitelio, que está conformando la epidermis, y la dermis, que es tejido conjuntivo, y estructuras anexas en ella, como son las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, el pelo y las uñas. Estos son los anexos de la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Representa aproximadamente el 16% del peso total corporal y reviste toda la totalidad del cuerpo. ¿Ya? Y tiene continuidad con las mucosas de los orificios naturales que tenemos, como son el sistema digestivo a nivel de la boca, sistema respiratorio a nivel de las fosas nasales, la urogenital en los orificios de la uretra, vagina a nivel de la conjuntiva de los ojos y el conducto auditivo externo. Tiene múltiples funciones y entre estas indicamos las principales, y de estas la principal es la protección o recubrimiento del cuerpo. Al cubrir todo el cuerpo, nos está protegiendo ya sea de los roces que uno puede sufrir o de la invasión microbiana o de sustancias tóxicas o agentes extraños. Regula la temperatura. Tiene receptores de la sensibilidad que nos ponen en contacto con el medio ambiente que nos rodea. Proporciona una impermeabilidad al cuerpo. Esto quiere decir que impide principalmente la penetración de agua. También es un órgano excretor, elimina sustancias juntamente con el sudor, que es la mayor excreción que tiene la piel, y también absorbe, tiene la función de absorción, puede absorber algunas sustancias, algunos medicamentos tópicos que se dan o que se proporcionan por la piel, y también absorbe los rayos ultravioleta, que son indispensables para la producción de la vitamina D. Por tanto, al ser el órgano más extenso, la piel está conformada por dos componentes. Una que es la epidermis, que está compuesta por epitelio estratificado plano queratinizado, que tiene origen ectodérmico, y la dermis, que está compuesta por tejido conjuntivo denso irregular colagenoso, que es de origen mesodérmico. Al unirse la epidermis con la dermis, forman crestas o las papilas dérmicas, que son estas irregularidades que estoy observando, estos surcos o circunvoluciones. Por tanto, esto forma lo que se conoce con el nombre de interfaz entre la epidermis y la dermis, que se van interdigitando las crestas dérmicas
que en conjunto forman el aparato reticular. La hipodermis, que está por debajo de la dermis, está formada por tejido conjuntivo laxo y tejido graso, que en personas bastante nutridas, esta es bastante gruesa, en mayor cantidad, que se conoce con nombre de panículo adiposo. Hay autores que incluyen como parte componente de la piel, pero hay otros autores que describen de forma separada. Por tanto, podemos decir que este sustrato da sustento a la piel y también es la que se encarga de darle movilidad a la piel o movimiento a la piel. La piel tiene diferentes texturas y grosores en ciertas regiones del cuerpo. Así, por ejemplo, la piel a nivel de los párpados es suave, fina, delgada y tiene pelos. La piel de las cejas es más gruesa y presenta pelos gruesos. La piel de la frente no produce secreciones oleosas. La piel a nivel del mentón carece de secreciones, pero desarrolla mucho pelo. La palma de las manos, planta de los pies, son gruesas, no tienen pelo, pero sí tienen muchas glándulas sudoríparas. La superficie del pulpejo de los dedos de la mano y de los pies presentan crestas, surcos alternadas que forman círculos, curvas, arcos, como se ve en estas ilustraciones de aquí abajo, o espirales, que se conocen con nombre de dermatoglifos, que son propios de cada individuo y diferente también en cada dedo del individuo, que se utilizan con fines de identificación en medicina forense y también en la investigación criminal. Existen dos tipos de piel. La llamada piel gruesa, que tiene un espesor aproximadamente de 400 a 600 micrómetros. La epidermis, a este nivel, es la más gruesa, presenta 5 capas. Carece de folículos pilosos, músculo erector del pelo, glándulas sebáceas, pero sí tiene abundante cantidad de glándulas sudoríparas. Recubre las regiones del cuerpo que están sometidas a mayores fricciones, como son la palma de las manos, la planta de los pies, las rodillas, codos y el dorso. Y la piel fina, que tiene un espesor de 75 a 150 micrómetros de espesor. La epidermis es delgada, presenta un estrato córneo fino, carece del estrato lúcido y el estrato granuloso es muy fino y delgado. Esta piel presenta folículos pilosos, músculo erector del pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas. Es la piel que recubre la mayor parte del cuerpo. Desde la anatomía, la piel gruesa está en la región superior del dorso, donde la dermis tiene un gran espesor, y la piel fina estaría a nivel de los párpados. Aquí tenemos una imagen para hacer ver y comparar simplemente a nivel de la epidermis. Esta corresponde a piel gruesa y esta corresponde a piel fina. ¿Sí? Es muy notorio, principalmente la capa córnea es bastante engrosada en comparación con el de la piel fina. La epidermis es la capa superficial de la piel que tiene origen ectodérmico. La epidermis tiene aproximadamente de 0.7 a 0.12 milímetros de grosor en la mayor parte del cuerpo. Pero puede llegar a alcanzar hasta 1.4 milímetros en la palma de las manos y la planta de los pies, considerada como la piel gruesa. Es nada más que un epitelio estratificado plano queratinizado, conformado por 4 poblaciones celulares. Estas son los queratinocitos, que son la mayor cantidad de células. Están las células de Merkel, principalmente en el estrato espinoso. Los melanocitos, que son las células que se encargan de proporcionarle color a la piel en el estrato basal, y las células de Merkel,
que asociada con terminaciones nerviosas son células receptoras de estímulos. Los queratinocitos. Hemos dicho que forman la mayor población de las células dispuestas en 5 capas. Las células que conforman las diferentes capas deben renovarse de manera continua, porque se van descamando también en forma continua. Entonces, esto se logra por mitosis de queratinocitos en la capa basal. Por diferenciación también estas células, a medida que van avanzando hacia la superficie, acumulan filamentos de queratina en su citoplasma. La mitosis o la división celular se produce durante la noche. De aquí migran hacia la superficie y mueren. Este proceso dura aproximadamente de 20 a 30 días. O sea, las células de la piel se recambian cada 20, 30 días. La citomorfosis, o sea, la diferenciación morfológica de los queratinocitos durante la migración de la capa basal hacia la superficie, permite identificar 5 capas morfológicamente distintas. El estrato basal, que descansa sobre la membrana basal, está conformada por células, muchas de ellas son cilíndricas, que estoy acá indicando en esta imagen de microscopía, en cambio este es un esquema. Luego está la segunda capa, que es el estrato espinoso. Las células de este estrato tienen muchas prolongaciones dadas por los tonofilamentos y que hace que al imbricarse unas con otras forman una capa muy compacta, es la más gruesa. Luego tenemos el estrato córneo, que es esta capa de acá, esta más oscura, cuyas células están llenas de gránulos de secreción. Luego estaba la capa lúcida, que es esta de acá, formada de 2 a 3 capas, y una capa brillante. Y por último está el estrato córneo, que es la más gruesa, que está conformada por células muertas en proceso de descamación, formando escamas. El estrato basal. Entonces decimos la capa más profunda que descansa sobre la membrana basal, formada por células cuboides a cilíndricas que tienen actividad mitótica. Presentan entre sus células desmosomas y hemidesmosomas en su cara basal para unirse a la membrana basal. En su citoplasma se observan múltiples bandas intermedias tonofilamentos de 10 nanómetros que corren de desmosomas a hemidesmosomas. La mitosis a este nivel ocurre durante la noche. Las muestras histológicas se toman generalmente durante el día. Es esta la razón por la que no se observan mitosis en cortes histológicos preparados. ¿Ya? También en esta capa se encuentran las células de Merkel y melanocitos. En este esquema, esta célula que estoy indicando corresponde a un melanocito con sus prolongaciones citoplasmáticas. El estrato espinoso, en la capa más gruesa de la epidermis, compuesta por células poliédricas aplanadas, conocidas como células espinosas por las prolongaciones citoplasmáticas que presentan. Son ricas en haces de filamentos intermedios, tonofilamentos, que representan citoqueratina, que se agrupan en haces llamados tonofibrillas. Estas se interdigitan entre sí y por tanto forman entonces puentes intercelulares. Contienen también gránulos secretorios llamados gránulos de recubrimiento de membrana, cuerpos laminares o cuerpos de Otterland. Tienen actividad mitótica, al igual que en la capa basal. Por tanto, los dos estratos que presentan mitosis, por esta razón, se las denomina como la capa de Malpighi, que tienen a su cargo entonces el recambio de los queratinocitos. El estrato granuloso está conformada por 3 a 5 capas de queratinocitos planos que tienen
aún todavía núcleos. Su citoplasma está llena de glándulos de querato y hialina que hacen haces de filamentos de queratina. Contienen también gránulos de recubrimiento de membrana, cuyo contenido lo libera por exocitosis al espacio extracelular entre las células, ricas en pero en lípidos, y esta actúa como una barrera impermeable. El estrato lúcido, presente solo en la piel gruesa, es una capa delgada de células delgadas, clara y homogénea. Entonces solo encontramos en la piel gruesa de la palma de las manos y la planta de los pies. Son células que carecen de organelos y núcleo y están llenas de complejos de tonofibrilas de queratina, incluida en queratohialina, que se conoce con el nombre de eleidina. Las membranas plasmáticas superficiales de estas células tienen un aspecto engrosado por depósito de una proteína sin queratina, que es la involucrina, que refuerza las membranas plasmáticas. Por último, tenemos el estrato córneo, que es la capa más superficial. Está formada por numerosas capas de células aplanadas, queratinizadas, con su plasmalema engrosado y células muertas. Por tanto, carecen de núcleos, no tienen organelos y tienen abundante complejo de tonofibrillas de queratina incluida en queratohialina. Las células más alejadas, las más superficiales, presentan desmosomas y uniones estrechas de forma poligonal, llamadas escamas o células córneas. ¿Qué es la cubierta celular cornificada? En la cara citoplasmática de la membrana plasmática de las células córneas, del estrato córneo, están revestidas por un material compuesto denso de proteína, que es la prolina, involucrina y loricrina. Por otro lado, la superficie extracelular de las membranas plasmáticas de estas células está incluido en un material lipídico que es liberado por las células del estrato espinoso, granuloso y por la cubierta lipídica. Ahora, la combinación de esta cubierta lipídica más la cubierta celular cornificada forma una barrera impermeable que se conoce con el nombre de cubierta celular compuesta cornificada. Esta entonces es la cubierta celular cornificada. Las células más externas pierden contacto entre sí y de esa manera comienzan a descamarse, y es así como se eliminan las células muertas de la piel. Las células de Langerhans. Estas células representan de 2 a 4% de la población de las células epidérmicas. Son llamadas también dendríticas por la presencia de prolongaciones citoplasmáticas. En este dibujo es esta de color naranja, la célula de Langerhans. Ahí están sus prolongaciones citoplasmáticas. Se localizan en el estrato espinoso, en la segunda capa. Puede hallarse también en la dermis, en la capa profunda, y también en los epitelios de revestimiento de la boca, vagina y esófago, que son epitelios estratificados. En la epidermis, la cantidad de estas células es de 800 por milímetro cuadrado de superficie. Tienen un núcleo denso, tienen prolongaciones citoplasmáticas largos y delgados que están entre los queratinocitos. Presentan gránulos en su citoplasma que se conocen con el nombre de gránulos de Birbeck o gránulos vermiformes, semejantes a paletas de ping-pong. Aquí estoy indicando estos gránulos. ¿Qué es característica de esta célula? Estos gránulos contienen la angierina, que ayuda a englobar antígenos. Estas células se forman
de células precursores en la médula ósea, al igual que las células sanguíneas. De allá salen por torrente sanguíneo, son arrastrados hasta la epidermis, donde se diferencian en células de Langerhans. Entonces, por tanto, forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Actúan en respuestas inmunitarias. Para esto, presentan receptores de superficie celular, captan, fagocitan y procesan antígenos extraños, pueden migrar a los ganglios linfáticos, donde presentan epítopos de antígenos extraños a los linfocitos T. Es por eso que son entonces células presentadoras de antígenos. Las células de Merkel. Estas células derivan de la cresta neural. Se encuentran en forma aislada en el estrato basal. Es esta célula. Está aquí coloreado de azul. Abundan en el pulpejo de los dedos, en la mucosa oral y también en la base de los folículos. Están fijadas por desmosomas con las células a vecindad, que son los queratinocitos. Su núcleo presenta una profunda muesca. Es esta depresión que se ve, que es característico de estas células. También presentan filamentos del citoesqueleto formado por 3 tipos de citoqueratinas. Presentan también gránulos de centro denso en la zona perinuclear o en las proximidades del núcleo y también en sus prolongaciones. Están unidas a nervios sensitivos mielínicos que se aproximan a estas células y forman el complejo célula de Merkel-neurita, que funciona como un mecanorreceptor. Estas células también liberan sustancias de tipo neuroendocrino. Los melanocitos. Los melanoblastos, precursores de estas células, derivan de la cresta neural, migran a la epidermis y se diferencian en premelanocitos. ¿Ya? Y estos son inducidos a diferenciarse en melanocitos, células con prolongaciones llamadas dendríticas. Por tanto, vemos acá entonces esta célula con sus prolongaciones dendríticas. Se contacta con las células del estrato espinoso, con varios queratinocitos mediante sus prolongaciones y constituyen lo que se conoce con el nombre de la unidad melánica epidérmica, que está conformada por el melanocito y varias células que la rodean, fijada por sus prolongaciones. Entonces, esta es la unidad melánica epidérmica. Constituye el 3% de la población celular de la epidermis. En números, existen de 800 a 2.300 melanocitos por milímetro cuadrado de superficie, variable en las diferentes regiones de la piel. La tirosina, producida en el retículo endoplasmático rugoso y empaquetado en forma de gránulos en el aparato de Golgi, se conocen con nombre de melanosomas. Ahora bien, la diferente pigmentación de la piel depende de la melanina y no del número de melanocitos, puesto que los melanocitos es igual en todas las razas. En la raza blanca, igual en la raza morena. Tenemos por igual la cantidad de melanocitos. La pigmentación oscura entonces, depende de la actividad de la tirosina. Por influencia de la hormona estimulante de los melanocitos,
expresa el factor de transcripción asociado a microftalmia. Este factor estimula la tirosina, que es sensible a la luz ultravioleta, para que los melanosomas conviertan la tirosina en melanina. Y este es el pigmento. Por tanto, entonces, los melanosomas son fagocitados por los queratinocitos y de esa manera introducen a su interior el pigmento que se acumula entre el núcleo y la membrana plasmática apical. El pigmento de melanina es degradado por los lisosomas. Entonces, están acá en sus prolongaciones los melanosomas, los queratinocitos los fagocitan, como se ve acá, los introducen y de esa manera adquieren pigmento y lo van acumulando, dice, en la zona perinuclear, ¿no es cierto?, entre el núcleo y el citoplasma apical. Es una forma de introducir melanosomas dentro de los queratinocitos. Otra forma, otros autores explican que las prolongaciones pinchan al queratinocito y lo inyectan o lo vacían los melanosomas. A este tipo de secreción se conoce con el nombre de secreción citocrina. Entonces, la razón de que la pigmentación sea más oscura no depende del número efectivo de melanocitos, sino del incremento de la actividad de tirosina que se convierte en melanina. En esta imagen microscópica que estamos observando, se ve el epitelio. Todos estos son los queratinocitos de los diferentes extractos, pero vemos algunas células claras acá hacia en la membrana basal y también acá ya en el estrato espinoso. Estas células claras probablemente son melanocitos y son las de Merkel, lo vamos a especificar, pero estas que están en el estrato espinoso, estas sí son las células de Langerhans, estas de acá. Aquí en esta imagen, a mayor aumento, vemos acá el estrato basal. Esta sí es un queratinocito por sus prolongaciones que formaban la unidad melánica. La dermis también se conoce con el nombre de corium. Es la región de la piel que se encuentra por debajo de la epidermis de origen mesodérmico. Tiene dos capas, la capa papilar, que está inmediatamente por debajo del epitelio, es tejido laxo, superficial, y la capa reticular es más profunda y es más densa. La dermis se compone principalmente de tejido conjuntivo denso, colagenoso y regular. Fibras de colágeno tipo 1 son las que abundan. Hay algunas fibras de colágeno tipo 3 y hay también fibras elásticas en forma de bandas anchas que sostienen a la epidermis y la unen la parte profunda con la hipodermis. El grosor de la dermis es variable, desde 0.6 milímetros en los párpados hasta 3 milímetros en la palma de las manos y la planta de los pies. Es más gruesa en varones, en las superficies posteriores, en este caso en el dorso. La capa papilar de la dermis, esta es la que se interdigita con las crestas epidérmicas. Estas son las crestas epidérmicas y estos espacio está ocupada por las crestas dérmicas o las papilas dérmicas. Está formada por tejido conjuntivo laxo. Abundan fibras colágenas tipo 3 y fibras elásticas formando redes laxas. Existen también fibrillas de anclaje de colágeno tipo 7. Hay células como fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, cebadas y otras células.
Poseen también abundantes asas capilares que se extienden a la interfaz epidermis-dermis para poder nutrir a los queratinocitos. Las papilas, que contienen vasos sanguíneos, también se conocen con el nombre de papilas sanguíneas. Hay papilas que contienen terminaciones nerviosas, entonces se conocen como nombre de papilas nerviosas. ¿Ya? Esta conformación, la formación de esta interfaz, regula la temperatura corporal y nutre a las células de la epidermis. Pueden presentar entonces corpúsculos de Meissner, que son mecanorreceptores encapsulados, que responden a la deformación de la epidermis, y también presentar bulbos terminales de Krauss, que la función es desconocida, pero se atribuye que son receptores de frío. La dermis reticular es la mayor parte, es tejido conjuntivo denso y regular que forma haces de fibras colágenas de tipo 1 paralelos a la superficie de la piel, formando las llamadas líneas de tensión de la piel o las líneas de Langers, entremezcladas con fibras elásticas gruesas cercanas a las glándulas. El intersticio o los espacios entre las fibras están llenas de proteoglucanos ricas en dermatansulfato. También hay células, pero escasas, como son los fibroblastos, las células cebadas, macrófagos, linfocitos y adipocitos. Presentan también glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Hay también músculo liso, como por ejemplo en la piel del escroto, en la piel del pene, en la areola del pezón. Cuando éstas se contraen, arrugan la piel. Por otro lado, hay también un músculo diferenciado, que es el músculo erector del pelo, que está unido al folículo piloso, y cuando ésta se contrae, produce la piel de gallina por la erección del pelo. Estas líneas de tensión o las líneas de Langer son importantes para hacer los cortes, principalmente a nivel de la piel. ¿Qué son estas? Son el reflejo de la disposición paralela de las fibras que se manifiestan en la superficie de la piel. Ahora mismo, a ver, fíjense el dorso de la mano y van a ver que hay unas líneas transversales. Esas son las líneas de Langer. Está en todo el cuerpo. A nivel de la pared abdominal, por ejemplo, son transversales. Cuando se hace cortes perpendicular a estas líneas se cortan. A la vez se separan. Y cuando se quiere restituir la pared para suturar, ya no se puede restituir la fibra con su homólogo. Por tanto, la cicatriz que se forma es abundante. Muchas veces forman protuberancias que se conocen con nombre de queloides. En cambio, cuando el corte se hace paralelo a estas líneas, las fibras de Langer, las fibras de colágeno no se cortan, simplemente se separan, se divulsionan. Y cuando se quiera restituir, esta se la hace con escaso tejido conjuntivo y por tanto muchas veces las cicatrices al final casi son imperceptibles. Hay terminaciones nerviosas a nivel de la piel. Hay múltiples. Entre estas indicamos, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres,
que están muchas veces incluidas en la epidermis, son las que perciben la sensación del dolor. Los discos de Merkel, muchas de ellas también asociadas a la epidermis basal, estas perciben las sensaciones del tacto discriminativo. Los corpúsculos de Krauss, que están en la dermis, perciben el frío. El folículo piloso también está muy inervada en su folículo por los plexos perifoliculares. Los corpúsculos de Meissner, también próximos a las capas basales de la epidermis, también perciben el tacto discriminativo. Los corpúsculos de Pacini o de Bader-Pacini, con estas percibimos las sensaciones de vibración y la presión y tacto. Los corpúsculos de Zuffini, con las que también percibimos la presión sobre la piel y también el estiramiento. Interfaz epidermis y dermis. O sea, es la unión de la epidermis con la dermis. A este nivel, las interdigitaciones de las crestas térmicas y las crestas epidérmicas forman lo que se conoce como el nombre del aparato reticular, que se ve con mayor claridad en la piel gruesa, especialmente en la palma de las manos y planta de los pies. Estas entonces están representadas por aquello que hemos descrito, los espirales, arcos, curvas, que son los dermatoglifos o las huellas dactilares. La capa papilar presenta en su superficie las crestas primarias dérmicas, que es esta de acá, paralelos a los surcos primarios, ¿sí? Entonces, aclaramos, la evaginación, o sea, la salida hacia la superficie de la dermis, es esta la cresta dérmica primaria. Y la cresta epidérmica, que estaría entre dos crestas dérmicas, esta es un surco primario. Del centro de este surco primario nace el surco secundario, que crece más en profundidad, formando lo que se conoce con el nombre de el clavo papilar. A lo largo de las crestas adyacentes a un surco, hay fila de papilas dérmicas con sus superficies redondas. Y de esta manera van engranando firmemente epidermis con dermis. Esta interfaz o esta unión de epidermis con dermis en la piel delgada es menos compleja o muchas veces carece de este complejo. ¿Cuál es la función de la piel? La queratina, la involucrina y los gránulos de recubrimiento de membrana formada por los queratinocitos, los forman una barrera impermeable, principalmente al agua. Por otro lado, la filagrina, que es otra proteína producida en el estrato granuloso, ayuda a ensamblar los filamentos de queratina en haces gruesos, lo cual hace que se fijen firmemente las células de este estrato para formar una capa resistente bajo el plasmalema. También el estrato lúcido, o a nivel de estrato lúcido, las células liberan enzimas como la lisosima, que digiere organelos de núcleos de queratinocitos muertos,
y llegando estas células al estrato córneo como cáscaras sin vida. El factor de crecimiento epidérmico, la interleucina 1A, influye en el crecimiento y desarrollo de los queratinocitos. El factor de transformación de crecimiento suprime la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. A nivel de la piel, existen muchas manifestaciones irregulares que son muchas de ellas debidas a la proliferación o a la hiperplasia o al excesivo aumento del número de los queratinocitos, como son, por ejemplo, las petequias, psoriasis, las verrugas, diferentes tipos de melanomas, son tipos de cáncer de la piel, ¿sí? Algunos benignos, algunos malignos, todas siempre debido a una hiperplasia o un aumento de las células. De esta vamos a hablar de la psoriasis y las verrugas, que son las más frecuentes. La psoriasis es una enfermedad caracterizada por presentar lesiones, como ven acá, en forma, dice, lesiones parcheadas o separadas, como placas eritematosas cubiertas por escamas, que se debe a una mayor proliferación de queratinocitos del estrato basal y espinoso. Son lesiones frecuentes que se observan en el cuero cabelludo, en los codos, las rodillas o en cualquier zona o parte del cuerpo. De predisposición genética, por tanto, entonces no es contagiosa. Puede también causar o aparecer en las uñas. Es una enfermedad crónica incurable. Sus síntomas aumentan y disminuyen periódicamente sin una causa evidente. Puede haber un periodo en que desaparece, no hay, pero vuelve a aparecer. Las verrugas son crecimientos epidérmicos benignos causados por una infección de los queratinocitos dado por el virus del papiloma. Es una hiperplasia, aumento de células epidérmicas, y estas se engruesan a nivel de la epidermis y muchas veces van descamándose. En esta imagen vemos prácticamente casi, están en los 4 dedos, está cortada, que se ven en 3 dedos. Aquí hay una verruga, acá tenemos otra, ¿no es cierto? Cuando crece en profundidad de la epidermis, acerca los capilares hacia la superficie. Entonces hace que tengan buena irrigación y eso entonces aumenta mayor la proliferación celular. Estas verrugas son frecuentes en niños, en adultos jóvenes y en pacientes que son inmunodeprimidos. Hablemos ahora de los anexos de la piel. Estas son las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas se diferencian en dos. Las llamadas glándulas sudoríparas écrinas son glándulas que desembocan su secreción en la superficie libre de la piel. En cambio, las glándulas sudoríparas apócrinas también eliminan su producto, pero lo hacen a través del conducto del folículo piloso. Esa es la diferencia. Y las glándulas sebáceas son las células que secretan sebo, también eliminan su producto a través del conducto del folículo piloso. Las glándulas sudoríparas écrinas son glándulas tubulares, contorneadas, simples,
que se hallan en la dermis profunda. Muchas de ellas se introducen mucho más hasta en la hipodermis. Tienen un diámetro de 0.4 milímetros y se localizan en la mayor parte del cuerpo. Estas glándulas participan en la termorregulación. Al eliminarse sobre la superficie de la piel, por ejemplo, cuando la piel está sometida a la acción de calor, estas la alivian con el humedecimiento de la superficie de la piel y así están controlando la temperatura. Su cantidad puede ser hasta de 3 a 4 millones por persona. Comienzan a funcionar después del nacimiento, ¿ya? Pueden excretar sudor hasta de 1 litro por día, normalmente, pero en condiciones extremas pueden producir hasta 10 litros de sudor por día. Está compuesta por una porción secretora que se continúa con un conducto delgado enrollado hasta desembocar en la superficie de la piel en el poro sudoríparo. Funcionalmente, las glándulas sudoríparas écrinas son glándulas merócrinas por la forma de liberación de su producto. Sus unidades secretoras, o la parte de producción de la secreción, está conformada por un epitelio cúbico acilíndrico bajo simple, conformada por dos tipos de células, las células oscuras y las células claras. Las células oscuras tienen forma de cono, con su extremo ancho luminal y su base terminado en vértice. Su citoplasma tiene poco retículo plasmático rugoso. El complejo de Golgi está bastante bien desarrollado. En el citoplasma apical, o sea, la superficial, presentan gránulos secretorios densos que contienen una glicoproteína, que cuando se libera, esta secreción es de naturaleza mucosa. En cambio, las células de clara están de posición inversa a esta, tienen la superficie apical estrecha y la basal ancha. Contienen también gránulos en su citoplasma, pero no tienen gránulos, pero sí tienen glucógeno. La superficie apical, que es ancha, presentan pliegues tortuosos para el transporte transepitelial. La secreción producida, que es una secreción acuosa rica en electrolitos, se eliminan a través de canalículos intercelulares. Las células mioepiteliales rodean a estas unidades secretoras. Esta, por ejemplo, de acá, esta de aquí, esta de acá, aquí, aquí. Rodean entonces a las unidades secretoras de las glándulas. En su citoplasma, estas células tienen filamentos de miosina y actina, que son proteínas contráctiles. Por tanto, la contracción de estas células contribuye o ayuda a la eliminación de la secreción glandular. El conducto excretor de estas glándulas se continúa a la unidad secretora hacia la superficie. Está revestida por un epitelio estratificado cúbico, conformada por dos capas de células. Se ve en esta porción, aquí en corte transversal. Vemos también acá en la parte inferior, que está un poco más visible. Las células de la superficie basal de este conducto tienen núcleos heterocromáticos, grandes con abundantes mitocondrias. En cambio, las células de la capa luminal o hacia la luz poseen núcleos de forma irregular. Tienen citoplasma escaso y unos cuantos organelos. El conducto, cuando llega a la epidermis, en su trayecto hacia la superficie, es rodeada por los queratinocitos. Y a este nivel
el conducto está formada por los queratinocitos hasta el poro sudoríparo. El líquido secretado por estas células es similar al plasma. En el momento de ser eliminados, se absorbe la mayor parte de los iones en la pared de los conductos, como son el potasio, sodio, cloro, y se excretan algunos iones de estas, la urea, ácido láctico, y también algunos fármacos se pueden eliminar a través de la piel. Aquí vemos una imagen más expandida, donde vemos claramente acá conductos, estructuras con epitelio cúbico simple. Esta es la parte secretora. En cambio vemos con epitelio estratificado, acá en corte transversal, vemos en corte longitudinal, corte transversal. Estos corresponden entonces al conducto, rodeado de abundante tejido conjuntivo de la dermis, que funciona como sostén, y también en ella vemos abundantes vasos sanguíneos que llevan sangre para la nutrición de las células. Las glándulas sudoríparas apócrinas. Estas glándulas se localizan en las axilas, la areola del pezón y la región anal. Son más grandes que las glándulas écrinas. Su diámetro puede ser hasta de 3 milímetros. A diferencia del conducto de las glándulas écrinas, que se abren libremente en la superficie de la piel, el conducto de estas glándulas lo hace a través del conducto de los folículos pilosos. ¿Ya? Sus células secretoras son de cúbico a cilíndrico bajo. El lumen es mayor que de las células ecrinas. Presentan gránulos aislados en su citoplasma, principalmente en la porción apical. El producto secretado por estas glándulas es un líquido viscoso e es inodoro, pero al metabolizarse por las bacterias en las regiones donde se localizan estas glándulas, adquiere un color característico, que muchas veces muchos lo dicen como olor a sobaco, ¿no es verdad? Estas glándulas también tienen células mioepiteliales que ayudan a eliminar el producto, al igual que las glándulas écrinas. Por la forma de eliminación de su producto, son glándulas apócrinas, quiere decir que eliminan parte del citoplasma juntamente con el producto de secreción. Las glándulas ceruminosas del conducto auditivo y las glándulas de Moll de los párpados son glándulas apócrinas modificadas. Las glándulas sebáceas se encuentran casi en todo el cuerpo, excepto en la palma de las manos, en la planta y los lados de los pies. Son más abundantes en la cara, la frente y en el cuero cabelludo. El sebo que produce estas glándulas contiene una mezcla oleosa de colesterol, triglicéridos y desechos celulares. Esta secreción facilita la conservación de la piel con su textura adecuada. Proporciona flexibilidad al pelo y es una sustancia antimicrobiana. Por tanto, es la pomada natural que tenemos a nivel de la piel. Las glándulas sebáceas son lobulares. En esta imagen microscópica se ve que está formada por 2 lóbulos, por ejemplo, y grupos de acinos que se abren
en un conducto corto central. Por tanto, cada acino que conforman los lóbulos están formadas por células basales que descansan sobre la membrana basal y que van rodeando a células grandes, redondas, que forman el resto del acino. El citoplasma de estas células grandes están llenas de gotitas de lípido. En la región central del acino está llena de células en diferentes etapas de degeneración. El conducto, recubierto por un epitelio estratificado, se abre en el tercio superior del conducto folicular. Las glándulas sebáceas que se localizan a nivel de los labios, en el glande del pene, la oreada del pezón y los labios menores se abren directamente en la superficie de la piel. Veamos entonces acá una glándula sebácea formada por dos lóbulos, es la misma anterior, el conducto estratificado, rodeada por tejido conjuntivo denso de la dermis. Hacia la profunda vemos también acá cortes de glándulas sudoríparas, vemos también acá corte transversal de músculo liso que probablemente corresponda al músculo erector del pelo. Dos son las causas por las que mueren y forman parte del producto de secreción y de esa manera se convierte en una secreción de tipo holocrino de las glándulas sebáceas. Una, a medida que se van alejando de la membrana basal, estas células se van alejando de la fuente de nutrición. Entonces estas células entran en anoxia y mueren. La otra causa es, a medida que se van alejando, se llenan cada vez más de sebo. Llega un momento en que son tan grandes, están llenas de sebo, ya no aguanta más la célula y revienta. Se destruye y forma parte entonces la célula de la secreción. Son las dos causas por las que estas células mueren y degeneran y mueren. El pelo. Los pelos son estructuras filamentosas, queratinizadas, que se proyectan de la superficie epidérmica de la piel. Los pelos crecen en la mayor parte del cuerpo, excepto en el bermellón de los labios, palma de las manos, planta y costados de los pies, en el glande del pene, a nivel del clítoris, labios menores y la superficie vestibular de los labios menores. Existen diferentes tipos de pelo. Así tenemos el pelo velloso, que son pelos blandos, finos, cortos, pálidos, como por ejemplo está a nivel de los párpados y en la superficie de la piel. Los pelos terminales, estos son pelos duros, grandes, gruesos, largos, como por ejemplo en el cuero cabelludo. El lánugo se la conoce así al pelo fino que se encuentra en el feto, que antes de que nazca esta es reemplazada por pelo terminal. En los primates, en los monos, se denomina pelambre. Esta suministra aislamiento térmico. En cambio, en el humano, los pelos son receptores táctiles. El pelo tiene un crecimiento óptimo en la edad de 16 a 46 años. Después de los 50 años va disminuyendo en número la cantidad de pelos. El folículo piloso son los órganos a partir del cual se desarrollan los pelos. Estos son nada más que invaginación de la epidermis que invade hacia la dermis, muchas veces llegando hasta la hipodermis. Entonces,
Esta invaginación se hace rodeado por tejido conectivo que va formando lo que se conoce con el nombre de la vaina radicular dérmica, que en esta imagen es esta capa más externa. En cambio acá en el corte transversal es esta capa gruesa. ¿Qué es la membrana vítrea? Es nada más la membrana basal engrosada del epitelio que se invagina, que separa del folículo piloso a nivel de la dermis. En este esquema, en este corte, sería esta línea blanca que estoy aquí indicando. Y aquí está acá, en esta parte de aquí. La raíz del pelo es la terminal expandida del folículo piloso. Esta es la raíz del pelo. La papila dérmica es esta concavidad a nivel de la raíz que tiene abundantes redes capilares. El bulbo piloso es la raíz del pelo juntamente con la papila. La matriz está conformada aquí a nivel de la raíz, ¿no es cierto? Sitios que se encargan de proliferación y crecimiento del pelo. El folículo piloso en sí está formada por la vaina radicular externa, que es nada más que la capa externa del epitelio folicular, o sea, el epitelio que se ha invaginado. Es esta capa de acá que estoy mencionando, que a medida se va invaginando van perdiendo las capas de los diferentes estratos y llega hacia la raíz y se incorpora solamente con el estrato basal. En este caso es esta capa de aquí, ¿no? Luego tenemos la vaina interna de la raíz, es la capa interna del folículo piloso, que a su vez está formada por 3 capas. Estas son la capa de Henle, que en este caso sería esta de color rojo. La capa de Jusley es esta que le sigue de color azul, de 2 capas. Y la cutícula es esta capa de acá, que está junto a esta parte oscura. Aquí en el corte transversal es esta la capa de Henle, esta capa gruesa es la de Jusley. Aquí hay 2 capas y se diferencia en la cutícula de la raíz y la cutícula del pelo. Si venimos a esta otra imagen se ve mucho más claro. Esta es la capa de Henle, esta es una capa de células. Aquí 3 capas de células son la capa de Jusley. Y aquí una de estas capas de color verde, porque aquí hay 2. Esta, la más externa, es la de la cutícula del folículo piloso. El tallo del pelo es el filamento delgado que se extiende de la superficie de la epidermis, que va desarrollándose de la matriz, que está formada el pelo por 3 regiones. La médula al centro del tallo, formada por células vaculadas, solo se encuentra en el pelo grueso. La corteza, que es la parte más periférica, acá en esta imagen es esta que está al centro del color oscuro. Sus células sintetizan filamentos de queratina y gránulos de tricohialina que al romperse forman una sustancia amorfa. Y la cutícula es la más externa y una sola capa de células periféricas con su borde proyectado hacia la superficie. Dispersa entre las células cerca de la papila en el folículo piloso, se encuentran melanocitos grandes con prolongaciones dendríticas que transforman melanosomas a las células de la corteza y de esta manera dan color al pelo proporcional a la cantidad de melanina. El músculo erector del pelo se encuentra inserta por un lado al tejido conjuntivo del folículo piloso, o sea, la vaina dérmica, y a una papila dérmica hacia la superficie. Es músculo liso que al contraerse deprime la piel, formando una concavidad en la superficie, sitio donde está inserta, eleva el tallo del pelo
que normalmente es oblicua, lo hace vertical y eso produce esa sensación de piel de gallina. Entre la epidermis, el folículo piloso y el músculo erector del pelo, hay una superficie triangular. Este sitio es ocupada por la glándula sebácea. Ahora, cuando el músculo se contrae y el pelo se pone erecto, este triángulo disminuye. Al disminuir, presiona a las glándulas sebácea y hace que elimine su producto a la superficie. Y esto forma parte de lo que es la piel de gallina, que está representada por el pelo erecto, la superficie de la piel fría, húmeda y untosa. Esa sensación untosa, oleosa, se debe entonces a la eliminación de la secreción de la glándula sebácea. ¿Cómo crece el pelo? El pelo crece a un ritmo promedio de 1 centímetro mes por ciclos. Y así tenemos la primera fase de este ciclo, que es la fase anágena. Es un periodo de crecimiento constante, continuo. La fase catágena, hasta el final de esta, es un breve periodo de descanso o de involución. Y la fase telógena es un periodo al final del reposo en la que se elimina el pelo viejo y maduro. El periodo de vida de los pelos es variable. Así, por ejemplo, en el pelo de las axilas es de 4 meses, en el cuero cabelludo, la fase anágena, la fase de crecimiento, puede durar 6 años, y la fase telógena o la de eliminación 4 meses. Las hormonas tienen influencia sobre el crecimiento del pelo. Así, por ejemplo, la acción de las hormonas sexuales en la pubertad en los varones hace que se desarrolle pelos terminales en el mentón, la mejilla, el labio superior, y en ambos sexos en las regiones axilares y en la región púbica. Los pelos son estructuras queratinizadas, llevan queratina dura, en cambio la epidermis lleva queratina blanda. La disposición de las células de las cutículas entonces dificulta la extracción del pelo cuando ésta es estirada, por ejemplo. Al corte transversal del pelo es posible diferenciar el pelo y a la raza al que corresponde. Así, por ejemplo, si al corte vemos que el pelo no tiene médula, corresponde a un pelo rubio. Al pelo rubio normal, no, el teñido. Cuando el corte es esférico, corresponde a pelo lacio, pelo que llevan las personas, normalmente los mongoles, chinos, japoneses, de esa raza, ¿no? Cuando el pelo al corte es ovalado, corresponde al pelo ondulado, que normalmente llevan la raza europea. Y cuando vemos al corte que este pelo tiene la forma de un riñón, es reniforme, corresponde al pelo crespo o al pelo rizado, que lleva la raza morena o la raza negra. La uña son placas cornificadas que se ubican en las falanges distales de los dedos de la mano y de las pies. Por tanto, son placas epiteliales queratinizadas que se conocen como placa ungueal. Estas descansan en lo que se conoce como el lecho ungueal, que está por debajo de la epidermis, sobre la cual descansa entonces la placa ungueal. Es este lecho ungueal muy vascularizado. La matriz ungueal está situada en la raíz ungueal
por debajo del pliegue unguial próximo aquí, desde donde prolifera y se queratiniza la placa. El eponiquio, llamada también cutícula, asciende desde el extremo proximal hacia los lados de más o menos 0,5 a 1 centímetro de espesor, que forman los pliegues unguiales laterales y crean también entonces los surcos unguiales laterales. La lúnula es esta semiluna blanca en el extremo proximal de la uña, es la parte de la matriz engrosada. El hiponiquio es la acumulación del estrato córneo en el extremo distal en la unión de la piel con la placa. Las uñas crecen de manera continua de aproximadamente 0,5 milímetros por semana. Al mes va a tener más o menos unos 2 centímetros. La transparencia de las uñas refleja el estado de salud. Así, por ejemplo, el color rosado que se ve normalmente significa un buen aporte sanguíneo y una buena oxigenación. Lo propio, el relleno de la sangre rápido después de una presión también significa un buen aporte sanguíneo y una buena oxigenación. Y con esto terminamos este capítulo. Que corresponde a piel. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctor, cuando está en el feto, los pelos se llaman lanugo, ¿verdad? A ver. Existen 3 tipos de pelo, hemos dicho, ¿no es cierto? Ya. Que es el pelo fino, el pelo terminal y el lánugo, que se encuentra solamente en los fetos. ¿Era eso? Sí, doctor, gracias.